Bueno, en el receso tuve que debatir mucho. Me dijeron, ¿tú eres torero? Me dijeron. Un torero judío. Está prohibido, ¿eh? En la jurisprudencia judía no se puede ir a ver los toros. No sé si sabían, pero bueno. Cuestión que ahora tenemos una hora, yo voy a ver cómo hago, porque yo quería hablar más sobre el tema de Yoshua, pero me queda Pablo y todo el programa se empieza a trazar. Y quiero ver de llegar a Pablo para intentar entender a Pablo. Yo, la verdad, Pablo me llevó una obra entera, que es el Judaísmo de Pablo, que lo presentó antes, y estos fueron 3 años de investigación, con lo cual los 3 años de investigación los tengo que reducir a 1 hora. Yo, la verdad, que espero que el Espíritu Santo, como dijo la señora, me ilumine, porque si no estoy perdido para explicar Pablo en 1 hora. ¿Cómo se explica Pablo en 1 hora? No sé, pero voy a intentar. En primer lugar, decir que el judaísmo de Jesús y el judaísmo de Pablo son cosas diferentes. Es decir, mucha gente dice, Pablo está conectado con Jesús. Es verdad, la conexión es a través de la fe, pero Pablo resuelve otro problema, viene por otra cuestión, aparece por otra cuestión, y personalmente, en su personalidad, no tiene las características que tiene Yeshua, no tiene las características que tiene Jesús. Los dos tienen niveles rabínicos, porque los dos son grandes maestros. Pero cuando uno lee Pablo y lee Jesús, se está encontrando con 2 personalidades diferentes que habría que hacer una pequeña comparativa entre ambos. Una pequeña comparativa para tratar de entender ambas personalidades. En primer lugar, Jesús prácticamente no salió de Galilea, Samaria y Judea. Solamente con la Siria Fenicia salió unos kilómetros hacia Tiro y Sidón, pero volvió rápidamente. Quiere decir que Jesús no era un hombre de mundo, estaba totalmente dentro del territorio judío, prácticamente. Pablo va a nacer, Shaul de Tarso, no quiero hablar de Pablo porque el nombre real es Shaul, Saulo de Tarso, Shaul de Tarso, va a nacer, ¿dónde va a nacer? ¿Alguien lo sabe? Tienen que saberlo. Tarso. Claro, la pregunta es ¿dónde queda Tarso? Habría que tener un mapa. ¿Conocen, a ver si lo habemos de memoria, la República de Turquía? La República actual de Turquía, en toda la República actual de Turquía hay un punto donde el Mediterráneo quiebra y baja hacia Siria e Israel, Siria, Líbano e Israel. En el quiebre está Tarso. Y era muy importante la ciudad de Tarso, porque si uno imagina el mapa, Tarso está aquí, Tarso conectaba toda la región del interior de la Anatolia, de lo que es el Asia Menor, con el Tigris y el Éufrates, con Chipre y con Judea. Por tanto, Tarso estaba como en el medio de una circulación permanente de ideas, de personas y de mercadería. Con lo cual, lo que tenemos aquí es que Shaul de Tarso tiene 3 características que lo distinguen. Es judío por su religión, con lo cual en esto está completamente en concordancia con Yeshua. Es griego por cultura. Es aquí donde ya la concordancia no es tan grande, aunque hay investigadores que se preguntan si Jesús no tenía que hablar o no griego, porque vivió cerca de ciudades griegas, como Seforis, en Galilea, que era una ciudad completamente griega, no judía. Pero lo interesante de Yeshua es que a esas ciudades que eran totalmente griegas nunca entró, o por lo menos en el Nuevo Testamento no aparece. Ciudades donde había idolatría, que eran Tiberíades y Seforis, porque Tiberíades ahora es judía, pero en esa época cuando se fundó era la ciudad de Tiberio, era pagana, idólatra. Tiberíades y Seforis, que eran 2 ciudades idólatras paganas donde hablaban griego, ahí no entró. Con lo cual lo que vemos es una ortodoxia judía. Con los paganos no me meto, no tengo la prédica a los paganos. Voy solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice el texto. Por tanto, ¿qué pasa con Saúl de Tarso? Saúl de Tarso nace en la diáspora. No es un judío de Judea. Y como un judío de la diáspora, no ve a los gentiles como va a ver Yeshua y sus primeros seguidores judíos, como la representación del ocupante romano, sino que ve a los gentiles como sus vecinos. Yo voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo vivo en Barcelona. De repente en Barcelona yo puedo tener un rabino, un vecino, y de hecho lo tengo, hay vecinos, que son musulmanes. Y uno puede tener una muy buena relación. Estoy en la diáspora. ¿Qué pasa si yo un día me traslado a Israel? No sé si quedó claro lo que estoy diciendo. El contexto territorial me puede cambiar la situación.
Quiere decir que los gentiles, en la visión de los judíos de Judea, Samaria y Galilea, estaban representados por las legiones de ocupación romanas. Pero para la mentalidad de un judío de la diáspora, el romano y el griego era su vecino de ahí al lado. Para que vayan viendo que Saúl de Tarso no va a tener una vinculación teológica con la cuestión de los gentiles, porque aparecen las cartas de Pablo, sino porque nace en una ciudad donde la mayoría son gentiles y donde la comunidad judía probablemente era un alto porcentaje, pero no era una ciudad completamente judía. Y que la perspectiva que te va a tener Saúl de Tarso de los gentiles no va a ser la del ocupante romano, va a ser del vecino gentil, que es una buena persona que está ahí al lado. Quiero que vean esto porque es clave mirar lo que ve Pablo y lo que ven los primeros judíos que siguen a Jesús, que ven otra cosa. Que cuando le dicen gentiles a los judíos que siguen a Jesús en Galilea y Judea, lo primero que se les aparece son las tropas de ocupación romanas. Estos son los gentiles. Y en cambio, gentiles para un judío de la diáspora como Pablo no son las tropas de ocupación romanas. Son sus amigos probablemente que están en la ciudad. Quiero que vean esto porque esto marca una diferencia fundamental en toda la teología de Pablo. Esto le va a marcar a Pablo. Tercer punto, además de que Pablo es de religión judía y de cultura griega, es ciudadano romano. Y si es ciudadano romano, la pregunta es ¿cómo logró ser ciudadano romano? Porque en general la mayoría de los judíos no llegaban a ser ciudadanos romanos. Para ser ciudadano romano, en la época de Pablo, después cambia, porque el emperador Caracalla en el 212 le da la ciudadanía a todo el mundo. En la época de Jesús, ser ciudadano romano era o por dar dinero al ejército, es decir, apoyar al imperio, o por haber estado en el ejército romano. Quiere decir que el padre de Pablo, porque él indudablemente hereda de su padre la ciudadanía romana, el padre de Pablo tuvo que haber o servido al ejército romano o haber financiado al ejército romano, porque no se llega a ciudadano romano sin haber aportado algo al imperio. Por tanto, ¿qué era el padre de Pablo para haber aportado al imperio como judío? Esto es algo también importante de destacar. ¿Cómo obtuvo la ciudadanía romana un judío? ¿Quedó claro? Esta es otra pregunta. Porque él es ciudadano romano. Es ciudadano romano de cultura griega y de religión judía. Tiene todas. Es como ser, no sé, mexicano, sefaradí y argentino al mismo tiempo. Una cosa de locos. Pobre gente, debe haber gente así, pero bueno. El hombre vivía, de alguna forma, en una tensión muy rica cultural. Ahora tenemos otro dato, otra información que nos trae el propio Pablo, con lo cual yo lo que estoy haciendo es solamente extraer la información del texto bíblico. Cuando en Hechos de los Apóstoles él dice, porque yo estudié a los pies de... aquí todo el mundo sabe Biblia. Me los voy a llevar a España, a Joseph, a esta gente, para recristianizar a Europa. En consecuencia, estudió con Gamaliel. ¿Alguien sabe quién era Gamaliel? Porque se dice, Pablo estudió con Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Discípulo de Hillel, de la escuela de Hillel. Era más que discípulo de Hillel. Gamaliel era el nieto de Hillel. Con lo cual, de las dos grandes escuelas fariseas, de los tipos más súper que tenía el mundo judío en el siglo I a.C., que eran Hillel y Shammai, el nieto de Hillel, porque el hijo de Hillel era Simón, Simón I, Gamaliel ben Simón, el nieto de Hillel, fue el profesor de Pablo. Quiere decir que Pablo estudió, no sabemos hasta qué fecha, 18, 20, 22 años, no sabemos cuándo. ¿Saben lo que era estudiar en el siglo I, cuando el 99.99% de la población era analfabeta? Pero no estudiar las primeras letras, estudiar con Gamaliel. Estudiar con Gamaliel en Jerusalén era como tener hoy 3, 4 doctorados. Era un tipo muy inteligente. Pablo es el estratega de la teología. Pablo sabe la Torá de cabo a rabo. Pablo puede dar vuelta a la Torá como quiere, porque la conoce por adentro. Pablo es teólogo. No es Jesús que tiene que adaptarse al pobre pueblo de Galilea, que son los pobres. Pablo tiene otro auditorio, los filósofos griegos. Pablo tiene otro auditorio, las élites judías de la cultura helenística que habían perdido el hebreo y que sabían griego. Pablo ahora tenía que debatir
con otro nivel. No era con el pueblo en Galilea que tenía una relación con un rabino en Galilea, sino que él, de alguna manera, iba a tener otro nivel de debate completamente diferente. Para ese nivel de debate se necesita un nivel intelectual muy alto. Ahora bien, la cuestión es, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Jesús, frente a Pablo, en esta diferencia? No, lo que estamos diciendo es otra cosa. Hay dos tipos de rabinos. Y aquí va a haber dos palabras que probablemente, no sé si alguna vez las han oído, son hebreas, pero que tienen la definición exacta de la diferencia entre Pablo y Jesús. Yeshua es un rabino del mismo nivel probablemente que Pablo, seguramente de Pablo, pero que lo que hace es comunicarse a través de lo que se llama en hebreo la Agadá. ¿Qué es la Agadá? La narrativa, la narración. Ustedes lo conocen como las parábolas. Ustedes lo conocen como las parábolas. En hebreo se llama mashal, parábola. Son las mashalot. El gran hombre de las parábolas fue Salomón, que llegó a tener 3000 parábolas. Y por eso se le denominó un sabio. Rey sabio. Yo muchas veces digo, no sé si fue sabio, tuvo 1000 mujeres. Eso no sé si es sabio o no, pero bueno, un día lo debatiremos con Yosef ese tema. Si Salomón se fue sabio con 1000 mujeres. Yo me imagino a Salomón con problemas de pareja. Haría una reunión de este tipo. Tengo conflicto de pareja. Bueno, dejemos a Salomón y a sus mujeres tranquilas y volvamos otra vez. Qué fama, la de Salomón, qué fama. Y los judíos descendemos de este hombre, Dios mío. Esto es bueno y malo de acuerdo a cómo se vea, claro. Bueno, la cuestión es, básicamente, que nosotros tenemos en Pablo otra cosa, no es agadá, no es narrativa, es alajá, es jurisprudencia. La diferencia no es en el nivel intelectual del rabino, es en el método a seguir. Cuando una persona narra un cuento, el cuento tiene que tener un sentido. Ahora, si ese sentido del cuento, que es la parábola, lo que ustedes conocen como una parábola, yo lo corto y digo Oseas 1:4, Job 4:4, Salmos 33, ustedes empiezan a dormir. Es lo que habitualmente pasa en teología, ¿no? Empieza Hechos 1:4, Job 4:4, ya se empieza a caer. Ese nivel es jurisprudencia. Uno tiene que estar con la Biblia sabiendo y debatiendo todos los versículos para llegar. Eso es Pablo. Jesús no tenía ese auditorio. No podía decir Oseas 4:4, porque además los versículos bíblicos que tenemos son del siglo V. En la época de Jesús la Biblia se leía de corrido. Entonces no había forma de saber dónde estaba el versículo. Por tanto, la cuestión era dar un cuento, una parábola, para que la gente entienda el sentido de la Torah. Eso hacía Yeshua. Pablo no hace eso. Pablo lo que hace es ir literalmente a la Torah, a citar directamente la fuente, y no hace ningún cuento, no hace ninguna parábola. Porque está desarrollado como un rabino en la jurisprudencia. Hace debate teológico profundo y da vuelta como quiere la teología. Vamos a ver cómo la da vuelta. Ahora, él va a dar vuelta a la teología por ciertas cuestiones. Ya sabemos que no voy a contar la historia de Pablo, de Saúl de Tarso, que estaba en Jerusalén, y fue a perseguir ¿a quién? No sé, los cristianos no estaban, había judíos que creían en Yeshua. La verdad, les felicito que ustedes sabían que había cristianos. Yo, en toda esta historia, siempre me encontré con judíos. Nunca me encontré con ningún cristiano. Yo, a los judíos que persiguió Pablo no los puedo llamar cristianos porque eran judíos. Pablo es un judío que persigue judíos. Cuando en los textos de la iglesia o en textos en España veo Pablo persiguiendo a los cristianos, digo, no puede ser esto. Y estos fueron 2000 años. No, Pablo perseguía a judíos que creían en Yeshua. El problema era un problema interno. Era un problema interno de la comunidad judía. No eran dos religiones que se estaban peleando. Eran judíos que creían en Yeshua contra judíos que no creían. Era un problema interno. Es lo mismo, yo muchas veces digo en España, con respeto, lo digo, acusar a los españoles de la muerte de García Lorca. Pero García Lorca también es español. ¿Cómo se puede acusar a toda la gente de la muerte de García Lorca? Y todos los seguidores de García Lorca perseguidos, todos españoles, ¿no? Todos ellos eran judíos que observaban el Shabbat, que hacían el Brit Milá, que hacían la circuncisión, que observaban absolutamente todo. Porque nadie les vino a decir que había otra religión. Lo que se les había predicado es que Yeshua era el Mesías, y ellos decían Yeshua es el Mesías. Como otros grupos judíos decían, este rabino es el Mesías.
Porque simultáneamente había otros grupos que decían, no, Yeshua no es el Mesías, es otro. Así que en ese momento hay que ver que había muchos grupos de judíos proclamando a muchos rabinos que son Mesías. Yosef el Galileo, por ejemplo, que fue declarado Mesías, que lo crucificaron con casi 200 judíos. Es decir, que había otros grupos que estaban declarando a su vez a otros rabinos Mesías. Con lo cual, cuando ese grupo declara que Yeshua es el Mesías, el mundo judío no dice nada, si todo el mundo estaba proclamando a su rabino que era el Mesías. No hay cristianos, hay judíos que siguen a Jesús. Si entendemos esto, entendemos que Pablo quiere, de alguna manera, unirse al grupo de los perseguidores. Ya sabemos cómo es la historia. Hay aquí todo un misterio en esta parte. No sé si alguien alguna vez se ha preguntado esto, porque Pablo dice en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, soy fariseo, hijo de fariseos. Permanentemente lo dice. Así que de él queda claro que era fariseo. Porque lo dice él. Menos mal que no lo digo yo, si no me acusarían a mí. Fariseo, hijo de fariseos es Pablo, lo dice él. La pregunta es, si el movimiento de Yeshua estaba dentro del mundo fariseo, ¿cómo puede ser que el Sanedrín de mayoría saducea envíe un fariseo? ¿Se lo han preguntado alguna vez esto? Aquí estamos para preguntarlo. El Sanedrín, él dice, obtuve cartas del Sanedrín para perseguir a los judíos que creen en Yeshua. Pero un fariseo tiene cartas del Sanedrín. Yo les voy a contar qué hay dentro de la tradición judía sobre Pablo. Y ustedes seguramente como cristianos no lo conocen porque está dentro de la tradición judía. Es de una tradición judía oral no escrita que sabemos sobre Pablo, que quizás les pueda interesar. Es decir, lo que voy a contar ahora es una tradición oral, reitero, del mundo judío sobre Pablo, no escrita en los textos. Por lo cual, el mundo judío sabía que Pablo pertenecía a la élite del Sanedrín. Y esa tradición judía oral, que los judíos hemos heredado, engarza perfectamente con la posibilidad de que Pablo haya tenido cartas del Sanedrín para ir a perseguir a los judíos que creían en Yeshua. Dice la tradición oral hebrea sobre Pablo, de que estaba enamorado de una hija de un sacerdote. Y que, como estaba enamorado de la hija de un sacerdote, estaba involucrado en la élite de Jerusalén. Pero la hija del sacerdote lo dejó. Y en venganza se pasó al bando contrario. Esta es una tradición que no la encontraré en ningún lugar, pero que creo que como es interesante, sepan que esta tradición existe. No sabemos por qué razón, ustedes lo tienen por revelación, Pablo a mitad de camino se puso al bando contrario, dentro del mundo judío. Es decir, que dijo, yo voy a perseguir a los judíos que creen en Yeshua, ahora, y ustedes lo conocen por la cuestión de la revelación, llego a Damasco, me pasé al otro bando. Ya sabemos, después de 3 días, Ananías, ya conocemos la historia, no voy a explicar ahora la historia, quiero ir más rápido. Pablo entonces llega a Damasco, donde hay una gran comunidad judía. ¿Cuántas sinagogas hay en Damasco? 32 sinagogas en el siglo I. Ahora no hay ninguna, imagínense, claro. Están matando a su propio pueblo, ¿qué va a haber? Con lo cual, 32 sinagogas en Damasco, donde Pablo empieza a predicar, Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Si puede predicar, es que los rabinos le permiten. Ustedes ahora piensen algo contrario. Yo ir a las iglesias a decir Yeshua no es el Mesías. ¿Me permitan? Bueno, a Pablo se le permitió entrar en la sinagoga y Yeshua es el Mesías porque como era judío, se le dejaba entrar a la sinagoga, tenía que orar. Y porque se entendía de que podía haber muchos judíos que sigan esta idea. Y por lo tanto, Pablo se le permite entrar, pero había judíos que no querían, empiezan los líos. Judíos que quieren que Jesús es el Mesías, que no es. Se tiran con todo lo que encuentran. Se empiezan a pelear dentro de la sinagoga. Judíos que dicen que Yeshua es el Mesías, judíos que dicen que Yeshua no es el Mesías. Se empiezan a dividir las comunidades de Damasco hasta que sabemos lo que pasa con Saúl de Tarso, que se tiene que escapar de ahí para volver a su ciudad de Tarso, porque dice aquí me van a matar si sigo yo diciendo Yeshua es el Mesías. Hasta que aparece otro judío, Yosef Barnabás el Levita, ¿lo conocen? San Bernabé. Yosef Barnabás el Levita, que va a Tarso y le dice, yo también soy judío como tú, yo también creo que Yeshua es el Mesías, tenemos que convencer a todo el mundo judío que Yeshua es el Mesías. Muy bien, 2 judíos que en Tarso se reúnen, ya estamos más o menos en el año 39, porque va a comenzar el primer viaje de Pablo, que ustedes lo conocen como primer viaje de Pablo. A mí particularmente me gustaría llamarlo el viaje de Bernabé, porque es Bernabé el que lo lleva a Pablo.
Pobre Bernabé desapareció de la historia cuando Bernabé fue el que le mostró a Pablo todas las comunidades de Chipre, porque Bernabé era de Chipre. Con lo cual, Yosef Barnabás el Levita, San Bernabé, lleva a Shaul de Tarso a Chipre durante 3 años, como se dice, dele que te pega a cada sinagoga diciendo, Yeshua es el Mesías, del 39 al 42, y estamos ya a 10 años de la desaparición de Yeshua de Sena, para decir al pueblo judío que Yeshua es el Mesías. Y muchos judíos creían, otros judíos no creían. Si en los próximos 5 minutos, son las 7, así que solamente les voy a pedir 5 minutos, nos concentramos, voy a pedir 10, porque en 5 no creo que llegue, nos concentramos en lo que yo voy a explicar ahora, después vamos a poder entender mejor la teología de Pablo y podemos saltar a Pablo. Lo primero es, oh, qué bien, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Llegó el Mesías, tengo hasta las 8. Bueno, lo primero es tratar de entender qué ve Pablo en las sinagogas de la diáspora. Él no va a sinagogas en Judea. Las sinagogas de judíos que había, judíos. Pero él va a las sinagogas de la diáspora judía. Con lo cual va al elemento cultural que él sí conoce. Él es de la diáspora. No es lo mismo ir a la sinagoga de Nueva York que a una de Jerusalén. Ni son lo mismo los ortodoxos de Nueva York con los de Jerusalén. Un poco más liberales tienen que ser, porque están relacionados con el ambiente no judío. ¿Se entiende lo que decimos? Por lo tanto, Saúl de Tarso llega a estas comunidades, va predicando, siempre al lado de Bernabé, después se dividen, tiene ahí un pequeño problema, no me quiero meter en problemas de apóstoles, pero básicamente Saúl de Tarso y Yosef Barnabás el Levita predicando que Yeshua es el Mesías durante 3 años, casi 3 años y medio, hasta el año 42. Ahora sí les pido 10 minutos pero mucha atención, porque aquí está la clave del nacimiento del cristianismo. Saúl de Tarso va a la sinagoga y va a predicar que Yeshua es el Mesías. Hasta ahí, todo tranquilo. Tranquilo entre comillas. Algunos decían que sí, otros que no, pero Saúl de Tarso, cuando entra a una sinagoga de la diáspora, ve que en las primeras filas de las sinagogas hay judíos, que son los que fundaron las sinagogas. Entonces, supongamos que esta sería una sinagoga a la que visita Saúl de Tarso, y entonces las primeras filas son judíos. Así que las primeras 2 o 3 filas ya automáticamente les convertía al judaísmo. Si hay alguno que no está circuncidado, tranquilo. Mañana hacemos la circuncisión. Las otras filas, yo vi muchos hombres muy aterrados, están pasando a la fila de atrás ahora. Sí, se ríen, pero este es el problema de Pablo. Las otras filas de la sinagoga son lo que se llama prosélitos de justicia, en hebreo Ger Tzedek. Tienen un nombre especial. Ger Tzedek. ¿Quién era el Ger Tzedek? El que se convirtió al judaísmo, pero que no es de madre judía, es el que se convirtió. Por lo tanto, los primeros judíos de la sinagoga fundaron la comunidad. Después vinieron los griegos romanos que andaban por ahí y de otros pueblos, los gálatas, los filipenses, los efesios, y dijeron queremos participar de la sinagoga y eventualmente nos queremos convertir. Con lo cual los conversos al judaísmo, que había muchos cientos, se integraban a la sinagoga. En el caso de los hombres se circuncidaban, en el caso de las mujeres pasaban por la mikve, por el baño ritual, y en las filas intermedias de la sinagoga estaban los prosélitos de justicia, los que se llama Ger Tzedek, que a los fines de la ley judía eran judíos de pleno derecho, solamente se sentaban atrás porque no habían fundado la comunidad. Es decir, que eran judíos como los de la primera, solamente que no eran genealógicos, habían entrado recién, eran gentiles que decidieron convertirse al judaísmo. Pero como conversos al judaísmo ya eran judíos por completo, queda claro. Con lo cual, la hija, por ejemplo, de uno de la fila del medio, si se casaba con el hijo de la primera, se casaba con el rito judío. Porque también los de las filas intermedias eran judíos, pero se les llamaba Ger Tzedek, es decir, el gentil de justicia que se hace judío. Converso por completo, 100%. Y después, en las últimas filas de las sinagogas que va a ir Pablo, se encuentra con los prosélitos de la puerta. Llamados de la puerta porque están cerca de la puerta. Nada más. Esos prosélitos de la puerta también tienen otro nombre, temerosos de Dios. Cuando en el texto del Nuevo Testamento aparece Cornelio como temeroso de Dios, no es que teme a Dios,
La gente lee el texto y dice, hoy Cornelio teme a Dios, qué buena persona. Temía a Dios. No, se sentaba en un sitio de la sinagoga especial. Al final de la sinagoga, en el sector de los temerosos de Dios. ¿Quedó claro lo que decimos? Cuando dice entonces el texto bíblico, era un temeroso de Dios, no temía a Dios, todos temen a Dios, mucha gente teme a Dios. Él estaba como temeroso de Dios en una sección de la sinagoga, que eran lo que se llama semiprosélitos. La verdad me gustan los salmos, me gusta la Biblia, la paso bien en la comunidad, pero yo judío no me hago. ¿Quedó claro? Estos eran los temerosos de Dios. Cantan salmos, estoy contento, me encanta la comunidad. Creo en Dios, por supuesto, si no nos puede entrar a la sinagoga, creo en Dios, cumplo algunos mandamientos, unos sí, unos no, a veces no. Me encantan los salmos, pero cuando me piden la conversión, no. Yo convertirme no me convierto. ¿Quedó claro? Son entonces los prosélitos de la puerta, temerosos de Dios, amigos del judaísmo, para llamarlo de alguna manera. Pero amigos del judaísmo desde el punto de vista religioso, porque estaban dentro de la sinagoga. Así que si se imaginan un plano, yo esto lo hago en pizarra, vamos a ver si mañana tenemos una pizarra, si se imaginan un plano de una sinagoga, tenemos en la primera fila los judíos, en las otras los prosélitos de justicia, y final los prosélitos de la puerta. Muy bien. Llega Shaul de Tarso, empieza a predicar. Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Pero ve algo que no entiende. ¿Qué no entiende? Ve algo que hay un montón de mujeres en el medio de las sinagogas que se convirtieron al judaísmo y un montón de hombres que están ahí atrás agazapados sin querer convertirse. Dice, ¿qué pasa aquí? Algo muy raro pasa. ¿Qué pasa? Que en la Torá les encanta a las mujeres y no a los hombres. Vienen más las mujeres que los hombres. Pregunta y dice, mire, a mí el judaísmo me encanta. Me encanta no robar, me encanta no matar, me encanta cantar los salmos, me encantan los profetas, pero yo no me circuncido. Circuncisión en el siglo I era con una infección irse a la muerte. No es una circuncisión como hoy, en un hospital, con todos los cuidados. No, la circuncisión hasta hace 50 años, sin antibióticos, podía ser la muerte. Una pequeña infección y se terminó. Con lo cual, los hombres que estaban en la sinagoga tenían toda la razón, yo hubiera hecho lo mismo, me quedo en la fila última de la sinagoga y digo que a mí no me toque nadie. Menos mal que me lo hicieron de pequeño, ¿no? Que a mí no me toque nadie. Porque yo, todo está muy bien, Dios es muy bueno, está todo bien, pero yo, esto conmigo no va. No me voy a circuncidar, nadie me va a obligar. Y ahí estaban todos los hombres incircuncisos, atrás, contentos que estaban en la comunidad, pero sin convertirse. Dice Pablo, pero esto es a favor de las mujeres. Las mujeres con el agüita entran al judaísmo y a los hombres le pedimos la circuncisión. Pero esto es todavía más grave, dice Pablo. ¿Por qué es todavía más grave? Porque si una persona judía de la primera fila de la sinagoga no cumple los mandamientos de la Torá, yo estoy llamando judío a alguien que tiene padre judío o madre judía. Pero un gentil que no está circunciso en la última fila de la sinagoga y cumple todos los mandamientos de ética de la Torá, ese es judío para mí. Pablo da vuelta todo el concepto de judío en Romanos 2:29 y dice judío el que lo siente en el corazón. ¡Pum! Hace algo que jamás Yoshua hubiera hecho, como rabino judío. Hace algo que cuando se enteraron los shlichim, los apóstoles de Judea, de este hombre estaba declarando judío a todo el mundo sin circuncisión. El problema no era que Yoshua era el Mesías, ahora el problema era más grave para Jerusalén. Era que este hombre era papeles para todos. Es como que alguien venga aquí con pasaportes norteamericanos y empiece, todos norteamericanos. El gobierno americano estaría un poco preocupado. Con lo cual, yo en España muchas veces esto lo explico y digo, va un embajador español a Marruecos y viene el hombre con pasaportes españoles a repartir a todos. ¿Cómo reacciona la gente de base anterior frente a una masa de gentiles sin circuncisión? Que el señor Pablo se le ocurrió, usted también es Israel. Y ahora usted es Israel, yo no estoy circuncidado, no importa, usted es Israel, mire, yo hago así, también es Israel. Ayer estuve con un ídolo, no importa, ayer usted también, venga, sin circuncisión, entre, porque ahora viene Jesús y derribó la diferencia de gentiles y judíos.
Pero eso lo derribó Jesús. Eso lo está derribando Pablo. Pablo está tratando de captar a los gentiles al judaísmo sin circuncisión. Quizás lo que quería era reformar el judaísmo. Quizás lo que quería era hacer un judaísmo que permitiera la entrada sin circuncisión. Y hoy, eventualmente, si el judaísmo lo hubiera aceptado, hubiera habido un judaísmo sin circuncisión. No lo sabemos. Pero Pablo dice, si las mujeres necesitan solo la mikve, ¿por qué los hombres solo con mikve no pueden entrar? ¿Por qué los hombres con el bautismo solamente no pueden entrar? ¿Por qué les estamos exigiendo dos cosas a los hombres y una a las mujeres? Con lo cual empieza a decir, los gentiles son coherederos de Israel. Son parte de la promesa. Ahora venga que todos son Israel. Quiero que ahora vean cómo reaccionaron los judíos de las primeras filas a Pablo. Porque cuando Pablo dice Jesús es el Mesías, bueno, no pasa nada. Pero cuando Pablo, en nombre del Mesías, está diciendo que ahora la nacionalidad judía se tiene que mezclar con los fenicios, con los griegos y con todos los que está haciendo entrar Pablo, el judaísmo empieza a oponerse a la prédica de Pablo para mantener la identidad de Israel. El problema, entonces, es ahí el núcleo central de la división que se va a dar y que la vamos a ver mañana del siglo II, que es las consecuencias de la prédica de Pablo. No es que Pablo deja de ser judío. Pablo también observa el Shabbat, observa la ley, hasta el final. Él también nace, vive y muere como judío. Pero él está diciendo a los gentiles que pueden entrar sin circuncisión y por lo tanto está provocando quizás la violación de un mandamiento para algunos. Tal es así el problema, que el problema no es Pablo contra el judaísmo, porque Pablo era judío, sino Pablo contra los propios apóstoles, primeros seguidores de Jesús, judíos en Jerusalén, que llega un momento tal que le dicen a Pablo, mira, están entrando tantos gentiles sin circuncisión, y esto se ha descontrolado tanto que ven a Jerusalén a explicar qué está pasando. El concilio de Jerusalén del 50. Algunos lo citan en el 49-50, Hechos de los Apóstoles capítulo 15. ¿Qué es Hechos de los Apóstoles capítulo 15? Miren qué cosa. El primer concilio de la iglesia, todos ellos judíos. Una cosa increíble. El primer concilio de la iglesia para ver si los no judíos pueden entrar. Este es el primer concilio de la iglesia. En el primer concilio de la iglesia, la Keilah, como se dice en hebreo, todos esos judíos dicen, ¿los no judíos pueden entrar o no? Fíjense lo que pasó después. Todos estos judíos que creían que Yeshua era el Mesías, lo que tienen que debatir ahora es cómo entran los gentiles. Si lo debaten es que Yeshua no dijo nada. Porque si Yeshua había dicho algo sobre los gentiles, ¿para qué debaten? La teología cristiana nos lleva atrás y dice, Yeshua permitió a todo el mundo entrar, por eso curó a gentiles. No, sino porque el concilio del 50. En el concilio del 50 los judíos que siguen a Yeshua tienen que reunirse porque no quedó claro, ni se le ocurriría a Yeshua que ahora la problemática, 17 o 18 años después, era que los gentiles, a través de la prédica de Pablo, iban a ingresar. Entonces aparecen, y esto ya lo sabemos, dos grupos. Los famosos judaizantes, que dicen, se entra a creer que Yeshua es el Mesías cumpliendo toda la Torá y con la circuncisión. Y viene Pablo con Bernabé al encuentro y dice, no se le puede pedir a los gentiles eso, porque entonces el movimiento no se expande nada. Nos quedamos con 2 personas. Dice Pablo, yo quiero esto expandirlo. Esta es estrategia. Jesús ni pretendía expandir nada, el pobre murió crucificado. El que quiere expandir es Pablo, es el estratega. Pablo dice, si a mí no resuelvo el tema de la circuncisión, el movimiento no se expande. Porque la gente no quiere entrar con la cuestión de la circuncisión. Empieza el debate. Judaizantes contra Pablo y Bernabé. En verdad, el texto cuando engloba judaizantes, el capítulo 15, es peligroso. Porque yo imagino que muchos apóstoles, seguidores de Jesús, están dentro de los judaizantes. Pero como escribe Lucas, y no quiere poner mal a los demás apóstoles, no pone quién está en el bando de los judaizantes. Porque siempre recordemos que Hechos de los Apóstoles está escrito por Lucas, que es la línea de Pablo. A mí me encantaría saber quiénes eran entre los apóstoles los que estaban del otro lado. Pero los omite como judaizantes para no acusarlos a qué apóstoles están contra Pablo.
Porque indudablemente si todos los apóstoles hubieran estado con Pablo, no había debate. Quiere decir que parte de los apóstoles de la primera época de Jesús no quieren que los gentiles entren sin circuncisión. Pero no lo sabemos quiénes son, porque aparece el término judaizante. Me van siguiendo el problema. El debate se pone a un nivel que nadie sabe cómo resolverlo, y aparece ¿quién? Jacob el Tzadik, lo que ustedes conocen como Jacobo el Justo, el que aparece en el texto como el hermano del Señor. Tela marinera si nos metemos en ese enredo familiar. Yo lo dejaría para la revista Hola, ese problema. No quiero meterme en cuestiones familiares de Jesús, si era el hermano, si era el primo. Pero lo cierto es que el único que aparece como el hermano del Señor es Jacobo el Tzadik, que Jacobo el Tzadik, que después pasó a ser Santiago, es Santiago el Menor. Santiago el Menor o Jacobo el Tzadik, Santiago el Menor, por supuesto judío, en el año 50 se encuentra resolviendo el concilio. ¿Y dónde está Pedro? Pedro no resuelve nada. ¿Y dónde está lo que la Iglesia Católica dice es el primer Papa? Diciendo, bueno, vamos a ver, apoyo a Pablo. Dice el texto, yo juzgo. El texto literal en griego, de Hechos de capítulo 15, dice que Jacobo el Tzadik, que Santiago el Menor, dice, yo juzgo que los gentiles. Juzgo quiere decir que tenía la autoridad del movimiento. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Tenía la autoridad del movimiento, el hermano del Señor. Claro, si Jesús lo heredó del primo, ¿cómo él no lo va a heredar del hermano? Queda claro, está quedando en familia. Se queda clara el orden de sucesión. Entonces él dice, yo juzgo. ¿Cómo está en las Biblias católicas el yo juzgo? Yo opino. Porque si juzga tiene autoridad y Pedro queda fuera. Entonces en las Biblias católicas el yo juzgo no sale yo juzgo, sale yo opino. Como la opinión de él fue válida, todos la aceptaron. Y en el griego dice yo juzgo. ¿De qué me estaba hablando? ¿Por qué lo ponen a opinar cuando juzgó? Claro, lo ponen a opinar porque se derrumba la cuestión de la cabeza de Pedro. Esto ya sabemos, pero no me quiero meter ahora en problemas internos del cristianismo. Básicamente, se permitió el ingreso de los gentiles sin circuncisión con lo que se llama el decreto apostólico del 50. ¿Recuerdan qué dice el decreto? Pondrás tribunales de justicia, no comerás sangre de los animales. Todo lo que se conoce en la jurisprudencia judía como las leyes de Noaj, las leyes de Noé. En la jurisprudencia judía no se necesita ser judío para alcanzar la salvación. No es fuera de la iglesia no hay salvación. No, fuera del judaísmo hay salvación. Fuera del judaísmo hay salvación con lo que se llama las 7 leyes de Noé. Y esas 7 leyes de Noé, en esas 7 no está la circuncisión. Y por lo tanto, los gentiles dentro de las sinagogas podían respetar, no matar, no robar, pero podían entrar sin circuncisión. Quiere decir que Jacobo el Tzadik era tan sabio, como teólogo judío, que conociendo la Torá, le aplica la legislación de la Torá a los gentiles, que está en la ley de Moisés. Por eso en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 20 y 21, dice, porque la Torá es leída en Shabbat en todas las sinagogas. ¿Dónde está el domingo? No hay domingo. ¿Qué leían? ¿Nuevo Testamento? No hay Nuevo Testamento, están leyendo la Torá. Todos son judíos que están yendo en Shabbat, que van en sábado a la sinagoga, todos son judíos que están leyendo la ley de Moisés, y todos son judíos que, observando la Torá, dictaminan y entienden que los gentiles pueden entrar, porque los gentiles pueden entrar bajo la ley de extranjería que Moisés tenía dentro de la ley de Moisés. Porque cuando venía un extranjero de fuera de Israel, no se le obligaba a convertirse al judaísmo, por lo tanto no se le obligaba a la circuncisión, sí se le obligaba a creer en Dios. Porque imaginen que venía un moabita, ponía su ídolo, esto no se lo dejaba en Israel. Pero si venía un moabita y seguía siendo moabita, no se le obligaba a convertirse al judaísmo. Se quedaba como moabita dentro de Israel, pero sí respetando la ley de la nación, que era la no idolatría y otras leyes más. Para que ustedes lo puedan entender, es como la legislación de un país para extranjeros y nacionales. ¿Quedó claro el concepto? La Torá es una ley que cae para los judíos, pero que cae también bajo los gentiles que quieren vivir por la Torá, pero sin ser judíos. Por lo tanto, Pablo obtiene una victoria porque justifica teológicamente la entrada de gentiles sin circuncisión, pero por la observancia de la Torá. Esta es la genialidad de Santiago el Menor. Sin Santiago el Menor no hay cristianismo.
y sin Pablo, por supuesto, pero Santiago el Menor es clave, porque es el que juzga la entrada bajo la teología judía. Conoce tanto de la Torá que dice, ahora van a entrar los gentiles sin circuncisión. Claro, no se fía de Pablo, porque dice, este va a volver a los andadas haciendo cualquier cosa y se me va a descontrolar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mandar a 2 hermanos con él que lo estén controlando. Silas y Judas, no sé si lo recuerdan, y voy a mandar a 2 hermanitos muy bonitos, que son Silas y Judas, para que os acompañe. El control de Jerusalén iba con Pablo, que no se me vuelva a descontrolar. Parece que a los 6 meses Judas y Silas o se convencieron por Pablo, se volvieron, pero el otro siguió a sus andadas. Parece que este control actuó poco. No sé qué pasó, pero volvieron. Pero hay un dato también fundamental. Ahora llegan las colectas de los gentiles a Jerusalén. Y esto también pesa en la posibilidad de Pablo de tener fuerza en el concilio. Porque Pablo dijo, si ustedes no admiten a los gentiles sin circuncisión, no hay problema. Nos perdemos el diezmo de un montón de gente que quiere entrar sin circuncisión. Bueno, habrán dicho los apóstoles, busquemos alguna ley para resolver este problema. Así que ojo con la cuestión. Pero claro, Pablo dice, la colecta como la hago, en Shabbat no podemos tocar dinero. Los judíos, ustedes saben esto. Por eso cuando termina Shabbat, se cobra. Y por eso la misa dominical puede tener la colecta. La colecta de las iglesias el domingo es porque está prohibido en Shabbat. El primer día de la semana Pablo cobraba la colecta porque en Shabbat no podían tocar dinero. Por eso en la iglesia tienen la tradición ahora de la colecta el domingo. Pablo, en el 50, entonces, ya tiene todo el poder teológico para poder avanzar en su objetivo, que era la mayor cantidad de gentiles que ingresaran a Israel. Pero la pregunta que uno se hace en este punto es que la situación murió de éxito. ¿Qué quiere decir que la situación murió de éxito? Si Pablo creía que iban a entrar 40 gentiles a una comunidad de 200 judíos, no iba a pasar nada, porque los hijos de estos gentiles seguramente observarían la Torá. Quizás esta era la estrategia. Pero lo que sucedió fue justamente lo inverso. Entraron tanta cantidad de gentiles que los judíos empezaron a incumplir la Torá porque empezaron a ir para la menor. Si el gentil con las leyes de Noé puede cumplir sin circuncisión, entonces empezamos a observar menos. Si igual estamos salvados por la propia Torá. Con lo cual, si yo me caso con una mujer que no es judía, que es gentil, y cumple menos, ¿qué hago? ¿A mis hijos los obligo a la circuncisión? No, me salvo por la aplicación de las leyes de Noé. En definitiva, la propia teología judía, al dar la posibilidad que los gentiles ingresaran, gentilizaron las comunidades por la gran afluencia de gentiles que entraron, más allá de la perspectiva de la propia capacidad inicial que tenían esas comunidades. Empezaron a aparecer gentiles sin circuncisión que decían que Yoshua era el Mesías. Por tanto, ellos ya no observaban la Torá, porque la propia teología judía los había hecho ingresar sin la observación de la Torá. El propio pueblo judío, en parte, dándole el Mesías y dándole la teología, estaba creando el cristianismo, sin darse cuenta con este proceso. Pero en el 66, recordemos que Pablo entre el 64 y el 67 muere, no sabemos exactamente en qué momento de esa fecha, casi todos los historiadores están de acuerdo que muere en el 67. En el 66 sucede algo fundamental.